Hoy, en 678, la educación argentina cada vez mejor. ¿Todos contentos? Menos uno. Página 12. Levantaron la nota. Una evaluación realizada a todos los alumnos de quinto y sexto año del país detectó mejoras de rendimiento en ciencias naturales, matemática y ciencias sociales, aunque bajó en lenguas. Lo más importante es que disminuyó entre 12 y 21 puntos porcentuales la cantidad de estudiantes con bajo desempeño. La ley contra la extranjerización de la tierra. Ustedes recordarán que la Presidenta de la Nación había pedido ya este año el tratamiento de este proyecto de ley de tierras aquí en el Congreso. Este plenario de comisiones dio dictamen. La democratización del papel prensa. El proyecto que fue enviado ya hace tiempo, casi un año, por el Poder Ejecutivo, para que se trate como interés nacional la producción de papel prensa. ¿Qué significa esto? Que el Estado va a poder tener un control directo sobre la producción y provisión del papel prensa, insistimos, insumo fundamental para la edición de periódicos. Macri vetará la ley que regulariza a quienes cuidan coches. La semana pasada hablábamos con usted a propósito del proyecto que había aprobado la legislatura sobre los trapitos, ¿no? Y anticipábamos que seguramente lo iban a vetar. ¿Qué pasó? Sí, lo vamos a vetar, Gustavo, confirmado. Lo vamos a vetar porque nos parece que no corresponde legalizar una actividad así. Lindo capítulo de La Patria Tuitera. Acá estamos, seguimos en Código Político con Alberto Fernández. Gracias por acompañarnos. Gracias por Voy directamente ahora a Alberto Fernández para preguntarle sobre el discurso de la presidenta y qué le dejó de nuevo, qué perspectiva vio usted en ese discurso, que seguramente lo vio, lo leyó. ¿Qué tal, Joaquín? Twitter de Nancy Pasos. No entiendo cómo Alberto Fernández sigue siendo interesante para los periodistas políticos. No es oficialismo, no es oposición. ¿Qué mierda es? Lo digo porque ya no aguanto más. La única vez que un dirigente político me ofreció plata para venir a Ruleta Rusa fue Alberto Fernández. En homenaje al talento, esta apertura pide a gritos el temón de Barragán. Me gusta que tengas la banda argentina sobre el corazón. Esa banda que son millones, en esa banda estoy yo. Y sobre tu hombro no queremos pesar, todos en esa banda te vamos a abrigar. Me gusta que tengas la banda argentina sobre el corazón. Me gusta que tengas la banda argentina sobre el corazón. Después de los tiempos oscuros es bueno tener su color. Si en tu pecho quedó alguien que ya no está, nuestra banda su nombre sabrá respirar. Me gusta que tengas la banda argentina sobre el corazón. Otro día de notis copadas. 1. Cambio de época primero. Las mujeres en nuestras Fuerzas Armadas. Infonews. Es un orgullo que se incorporen 300 mujeres a las fuerzas. Lo aseguró la ministra de Seguridad Nilda Garré durante la ceremonia de egreso conjunto de efectivos de las fuerzas acompañada por el vicepresidente Amado Boudou. Las políticas y los integrantes del sistema deben articularse, agregó. 2. Cambio de época segundo. La Moria que todos queremos. Claro, porque bueno, los de 678, que es un programa que me encanta, cuando puedo lo miro. 678, que es un programa que me encanta, cuando puedo lo miro. 3. Cambio de época tercero. Fútbol para todos, igualitario. Julio, camperón, ¿puede ser? El camperón para el museo, ¿puede ser? ¿Eh? ¿El camperón para el museo? Oh, ya lo tiene el utilero. Ah, el utilero, listo, gracias. Te choflite. Me limpió, me parece. ¿Y el duplicado no me lo puede dar? El utilero, ¿verdad? Bueno, la próxima cábala, ¿cuál es? ¿La próxima cábala cuál es? ¿Tenemos para el próximo campeonato? Chepe. Simboliza el cambio de época 678. Tu sintonía de amor. I'll tell you what I'm doing this weekend. I'm getting laid.
1990s, and nobody is getting laid. I'm the only man in America who was getting laid this weekend, and I haven't been laid that much. 6 girls in college, maybe 7. How long have you been standing there? Forever. What did you hear me just say? 6 girls in college, maybe 7. 7. 8! 6 girls in college, maybe 7. 7. 8! Mary Kelly! This is the one I like. Me gusta que tengas la banda argentina sobre el corazón. El celeste será un abrazo y el blanco nuestro nuevo sur. El sol en el centro te va a conversar. Será nuestro grito, será una canción. Me gusta que tengas la banda argentina sobre el corazón. Se abrieron todas las ventanas y vuela el viento de diciembre. Y vos con nuestra banda argentina, que me gusta verla sobre tu corazón. Y vos con nuestra banda argentina, que me gusta verla sobre tu corazón. Y vos con nuestra banda argentina, que me gusta verla sobre tu corazón. Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Como ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen? Bien, Lucho. ¿Todos bien? Qué bueno, porque ayer tuvimos fiesta de festejo de fin de año en PPT, la productora del programa, estamos todos bien. Arrastrándonos, pero bien. Y además que todavía nos falta lo mejor. Todavía. En la vida siempre falta lo mejor. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué tenés planeado? No, nos trajimos un tupper con sanguchito. No comer ahora. Muy bien, hoy está con nosotros para compartir el programa el ministro de Educación, Alberto Sileone. Hola, ministro, ¿cómo le va? Bienvenido. Un placer que esté por aquí, También está con nosotros para compartir el programa el señor Hernán Brienza. ¿Cómo te va, Hernán? Periodista de Tiempo Argentino, de Radio América. Gracias por venir, Hernán. No, por favor. Muy bien, aprovechando que está el ministro de Educación, vamos a hablar de educación, porque ustedes saben que hoy se dio a conocer una interesante evaluación de parte del Ministerio de Educación sobre alumnos de 5º y 6º año en el rendimiento de algunas materias como ciencias naturales, matemáticas, lengua y ciencias sociales. Esto ha sido titulado para casi todos los diarios, inclusive la señora Nora Beiras ha escrito la nota del tapa del diario Página 12 del día de hoy. A algunos medios esta información no les cayó bien, vamos a verlo. La educación argentina cada vez mejor. Todos contentos, menos uno. Se conoció hoy el informe que anticipara la presidenta sobre el nivel educacional en la Argentina. El mismo muestra avances en la materia. Página 12. Levantaron la nota. Una evaluación realizada a todos los alumnos de 5º y 6º año del país detectó mejoras de rendimiento en ciencias naturales, matemática y ciencias sociales, aunque bajó en lenguas. Lo más importante es que disminuyó entre 12 y 21 puntos porcentuales la cantidad de estudiantes con bajo desempeño. ¿Cómo ha sido la evaluación? Es una evaluación a todos los chicos del último año de la secundaria. O sea, ¿cuántos? 278.000. Ah, caramba. Casi 280.000 chicos. ¿En qué han mejorado los muchachos, ministro Sileoni? Mire, en relación con la prueba anterior, 2007, hay una clara mejora en sociales y en naturales. En matemática, en la prueba anterior teníamos el 45% de los chicos en resultados bajos. Hoy tenemos el 30% de los chicos en resultados bajos. Estas mejoras en la educación nos ponen muy contentos a todos. Bueno, en realidad a todos menos, sí, al que te jedi. Así titularon el tema. Clarín, educación, Norte y Cuyo con los niveles más bajos de aprendizaje. La realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. Clarín, el gran diario argentino.
Norte y Cuyo con los niveles más bajos de aprendizaje. La realidad se puede tapar. Clarín, el gran diario argentino. ¿Qué te provoca, Palmiro, este comportamiento de la Corpo? ¿Qué te pasa, Palmiro? Me hirve la cabeza. Bueno, ministro, al margen de cómo lo hayan titulado algunos diarios, que por cierto es medio penoso, porque de alguna manera no se transmite la verdad sobre de lo que se trata la evaluación, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la verdad interesante a destacar? Se oculta, ¿no? Nosotros hace unos días con Diego Bocio anunciamos la distribución de la computadora de la Netbook número 1.800.000. Al día siguiente Clarín no pone ese dato y pone un título que el 17% solo de las escuelas tienen conectividad. Yo alguna vez en este programa dije que una media verdad es una mentira completa, porque hay una gran noticia, 1.800.000 netbook, esa es la noticia, ¿no? Y después puede ser que no haya conectividad en algunas escuelas. Y lo de ayer me parece que es una gran noticia, es una noticia que en algún sentido nos ratifica que estamos en el buen camino, no es euforia, pero es una noticia que estamos caminando el camino que nos teníamos que trazar y caminar. ¿De qué se trata, ministro, la buena Se trata noticia? de una evaluación a todos los chicos del último año de la escuela secundaria, estén en quinto o en sexto, son casi 280.000, realizada el año pasado, la contrastamos con la anterior, que es 2007, y claramente, no los voy a aburrir con números, pero se ve una clara migración de resultados bajos a resultados medios. Había en el 2007 una gran cantidad de chicos en resultados bajos, 40-45%, y hoy prácticamente en todas las asignaturas que son lengua, matemáticas, sociales y naturales, están todos prácticamente en el 70%, 70 y pico por ciento de resultados satisfactorios. Ministro, ¿de qué se trató la evaluación? Discúlpeme, para tener una idea básica. Bueno, las 4 asignaturas son 30 y pico de preguntas, son preguntas muy exhaustivas que las tenemos aquí en un cuadernillo, son muchas de ellas muy difíciles, contrastadas con maestros, trabajadas muy... Por las dudas no las haga acá. No. Yo no garantizo. Se va a bajar el promedio horriblemente. Que pueda contestar todo. Pasa que me olvidé la tarea arriba de la mesa de casa. Claro. Quiero decir también toda la verdad. Hemos mejorado claramente en lengua, sociales y naturales, y hay una ligera merma. Perdón. Matemáticas, sociales y naturales. Mejoramos, hay una ligera merma en lengua, que evidentemente para esto sirven las evaluaciones. Las evaluaciones te dan un diagnóstico de en dónde estás y evidentemente si hay que hacer ajustes. ¿Y hay alguna idea en relación a qué pasó en lenguas o qué está pasando en lenguas? A ver, recién estábamos hablando fuera de cámara con Orlando. Nunca hay hipótesis que puedan ser una sola, son convergentes. Una de ellas que es bastante obvia es que hoy hay una multiplicidad de pantallas donde los chicos leen. No es solo la pantalla impresa del pasado, hay otros soportes tecnológicos. Hay una discusión allí, puede conspirar contra el lote de palabras que cada uno de los chicos emplea en su vocabulario todos los días. Una interpretación. Otra que converge. Hay, utilizándose en las aulas argentinas, textos que son más complejos para el análisis. Ya no son solo cuentos breves, novelas, textos periodísticos. Hay ensayos, hay algunas investigaciones. Esto puede haber complejizado un poco el entendimiento de los pibes. Otra interpretación, y esta es muy positiva, hemos mejorado los resultados de casi todas las materias con el crecimiento del sistema educativo, porque uno puede mejorar haciendo una selección, ¿no? Uno puede mejorar en un sistema educativo que hace darwinismo y deja una gran cantidad de pibes afuera. Desde el 2007 al 2010, los alumnos en el nivel secundario han aumentado el 4%, entonces cuando uno va incorporando a los pibes de sectores más carecientes, puede haber algunas dificultades en términos de los resultados de aprendizaje, y me apuro a decir que no es porque los chicos tengan algún tipo de discapacidad o puedan aprender menos, es porque a veces la pobreza
funciona como un obstáculo del aprendizaje. Haciendo alusión a la lectura que hacía Clarín y también La Nación, con respecto a las desigualdades en los rendimientos en función de las distintas regiones del país, ¿no? Sí. Ahí evidentemente hay una incidencia muy alta de la variable socioeconómica. Pero, absoluta. Pero también es llamativa que en esta evaluación los resultados en el NEA y en el NOA hayan subido proporcionalmente mucho más de baja media, es decir, rendimientos mayores que en las otras regiones del país donde hay mayor rendimiento en general, ¿no? Absolutamente. Todavía no hay variable que explique mejor el rendimiento de los alumnos que la variable social y económica. Junto con esto es decisivo el nivel educativo de los padres, sobre todo la madre. Si tu mamá no tiene el primario, es bastante más probable que estés en el lote de los resultados insatisfactorios, porque hay una serie de cuestiones. Es un chico que llega de la escuela, que puede tener dificultades, no hay un papá que lo pueda ayudar, no hay una mamá, no hay fondos para solventar a algún maestro, ¿no? Como ocurre en los hogares no pobres. Entonces, ahora, ministro, ese fenómeno, en realidad... hoy lo leí precisamente de Weinfeld en página 12, diciendo que quien tiene 10 libros en la casa, algo parecido, no es lo mismo que el que tiene una biblioteca o un padre profesional. Pero esto existió siempre. Perdón, no estoy desmintiendo o descartando lo que usted dice o lo que vos decís. Lo cierto es que en una familia que tiene condiciones culturales diferentes, la partida es diferente. No es lo mismo el hijo, como vos decís, de una madre que no fue a la primaria, o aún cuando haya de la primaria, que el de un padre que es médico, que es abogado, que es ministro. Claro. Entonces la desigualdad parte de ahí. Absolutamente, eso es lo que tenemos que trabajar en la escuela para nivelar esas desigualdades de origen. Y siguiendo el razonamiento de Nora, si uno toma las 4 materias para no aburrir mucho, los resultados son en orden de menor a mayor: Patagonia, Centro, Cuyo, no hay NEA. En las 4 asignaturas es así, abajo del mapa de los resultados está el mapa de la pobreza. Claro. ¿Y cuál es la relación entre el NEA y el NOA y la cantidad de alumnos que se incorporaron a la escuela en los últimos años? Bueno, ahí también está lo que dice Nora. La buena noticia es que las regiones que más han mejorado en proporción son justamente el NOA y el NEA. Y no es casualidad, son las regiones en donde el PBI ha crecido mucho más sostenidamente, donde ha habido un cambio sustantivo en la calidad de vida de los habitantes, aun cuando siguen siendo las zonas más pobres y las que distan todavía de un óptimo. Hay que hacer un gran esfuerzo, pero lo que está dando claramente la muestra es que tiene tanto impacto los 5 millones de puestos de trabajo, la asignación universal por hijo, como las netbook y los 45 millones de libros. Ministro, una pregunta ahí. ¿Se sabe de qué manera incidió también por ahí el Estado? A ver, cada hogar, el padre de familia podría acceder a un trabajo y la tranquilidad que el chico empieza a vivir y a mamar en el hogar. ¿Eso es medible, es cuantificable? Si eso beneficia a los estudios y que sea un cambio radical respecto a... No es medible en este operativo nacional, pero sí lo hemos medido en algún sentido en una investigación que hemos hecho hace poco con universidades en torno al programa Conectar Igualdad y en torno a la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo claramente ha mejorado el rendimiento escolar de los pibes. No solo que ha incorporado 130.000 pibes más, sino que las mamás pueden decir, podemos tener o podemos proveer de una mochila que tiene muchos más elementos que tenía antes. Lo primero que se discontinuó en la escuela en los últimos años, en los años del derrumbe, fueron las horas de plástica. Las horas de plástica exigen elementos, exigen útiles, desapareció. Ahí también claramente se ve que se vuelve a centrar la escuela en el aula. El destino de la escuela se juega en el aula, no se juega en el comedor. Pero durante mucho tiempo era el comedor el centro de la escuela. Vuelve a ser cada vez más el aula, vuelven los chicos a elegir en el comedor si quieren quedarse o no se quieren quedar. Ya no es inexorable quedarse porque en casa no hay otro destino. Si hay guiso por ahí, dicen, no, esto no me gusta tanto. Si hay milanesa, sí. Cosas que son, digamos,
pequeñas selecciones de los sectores no pobres que eran atendidas, que los pobres no podían tener. Y esto está ocurriendo, y evidentemente de la mano de eso, la dignidad de una familia, que el padre salga a trabajar, que se vuelva a restablecer, digo, la mesa de la noche, que vuelva las familias a tener parámetros de normalidad y de dignidad, ¿cómo no van a impactar en el rendimiento educativo de un país? Ministro, porque a mí me llamó más la atención esto de que no hayan mejorado en lengua, me llamó más la atención la mejora grande en matemática. El que en 3 años hayan entrado cualquier cantidad a un rendimiento medio. Hay también una explicación. Eso me parece más raro todavía. No, ¿por qué? Porque raro, ¿no? No, en el 2007 en matemática nos fue decididamente mal. Entonces se tomaron una serie de medidas y de programas justamente para reforzar las matemáticas, los científicos van a la escuela. Yo creo que ahí se está viendo una incidencia de algunas políticas y por supuesto ahí en lengua tenemos que rever, hacer lo mismo, reforzar nuestras tareas en lectura. Estamos trabajando mucho con esto. Hemos puesto casi 45 millones de libros en las escuelas. Claro. Lo que pasa es que en lengua hay matices en el país, ¿no? No es, digamos, no hablamos, sí. no es la misma materia para todo el país. Exactamente, y bueno, y conspiran estas lecturas de múltiples pantallas y procedencias. Lo último que quiero decir, porque no sería injusto si no pongo también una nota valorativa de los docentes de la Argentina. Me parece que también hay un trabajo aquí de los docentes tienen mejores salarios, los docentes tienen mejores condiciones de trabajo, los docentes se educan en mejores escuelas, con chicos que tienen menos necesidades o menos urgencias, entonces empiezan a verse naturalmente algunos resultados, porque si no habría que pensar, como deben pensar algunos, que nuestros pibes son genéticamente inferiores. No son iguales que cualquier pibe del mundo, si les das condiciones como las tienen en otros países, más temprano que tarde los resultados se dan. Está demostrado que la alimentación tiene mucho que ver con el nivel que un chico puede tener intelectualmente. Pero absolutamente. El desarrollo, sobre todo la primera etapa. Los primeros 5 años de vida, la alimentación, ¿en qué condiciones? A ver, en la época del derrumbe, discúlpame, Luciano, en muchas escuelas del norte grande argentino, escuelas públicas, más del 80%, 85% de los pibes eran pobres. ¿En qué condiciones se puede enseñar con un sistema educativo y un sistema social devastado? Ministro, recién hablaba de los docentes. ¿Los docentes o los directores de las escuelas que han sido evaluados, que tienen alumnos evaluados, van a tener acceso a los resultados de cómo respondieron sus alumnos? Totalmente. A fin de esta semana, esa es una buena pregunta que me olvidé de decir, a fin de esta semana están todos los resultados van a cada una de las escuelas y a todos los resultados de cada provincia a las autoridades provinciales. Los resultados de las escuelas van para cada una de las escuelas con el afán de que cada escuela compita contra sí mismo. No hay ranking, la ley de educación prohíbe los rankings, porque los rankings han probado su ineficacia en el mundo, porque es injusto comparar una escuela con la otra sin tener notas contextuales. Entonces, cada una de las escuelas va a saber dónde está parada, en qué falló, y ya hemos hecho recomendaciones didácticas de las 4 asignaturas que en febrero van a estar en cada una de las escuelas para que puedan trabajar y mejorar. No sea malo igual, la nota de después de Navidad, que venga Papá Noel tranquilo, hay pibes sufriendo en la casa. No, bueno, pero la buena noticia, el 26, la buena noticia es que el 70%, más del 70% en algunas asignaturas y el 70% en otras, de los chicos están en un rango de satisfactorio y destacado, ¿no? En tiempos históricos, digamos, ¿en qué nivel estamos? ¿El mejor momento de la educación? ¿Estamos como en el 60? No, yo tampoco, por eso queremos ser medidos, no es euforia, pero es ratificación de rumbo. Todavía también miramos para adelante y vemos que falta mucho, hay chicos que están afuera de la escuela y alguien con todo derecho puede decir, bueno, hay 30% de los pibes que tienen resultados insatisfactorios, trabajemos con ellos. Pero en términos regionales estamos bien, se empieza a ver la inversión también. Estamos cumpliendo en este diciembre un año del 6,40 del PBI. Probemos como sociedad estar 10, 15 años como otras sociedades, con los padres con trabajo registrado, con mejores condiciones, y los resultados inevitablemente se van a dar, como se están dando. Gracias, ministro. Lo soltamos un rato. A ver, Brienza. No, pensaba en las políticas a mediano y a largo plazo, ¿no? Y que la educación es quizás
una de las apuestas que hace el Estado a larguísimo plazo, ¿no? Y si un Estado abandonó durante 20, 25 años la educación a la buena de Dios, los planes estratégicos tienen que ser por lo menos en esa similitud de años, ¿no? 15, 20, 25 años. Y después pensaba, una cuestión es el análisis cuantitativo de las respuestas y de las aprobaciones. A mí siempre me interesa lo cualitativo, ¿no? Digamos, ¿por qué mejoran los pibes? ¿Por qué no mejoran? Y cuáles son las políticas que debe hacer el Estado, en este caso el Ministerio de Educación, las escuelas, para ir mejorando. Un poquito también con esta relación de la sintonía fina, ¿no? Porque también es una sintonía fina en educación, transformar la educación, pero digo, hay un 70% de aprobaciones. Bueno, ¿en qué es lo que hay que mejorar? Y me parece que eso se hace en función de trabajos cualitativos, que vos dijiste que lo estaban haciendo, ¿no? Cambiamos de tema, pasamos a la ley de extranjerización de la tierra. Salió finalmente el dictamen en el plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados y teóricamente se va a trabajar esto en el recinto el día miércoles o jueves, ¿no? Supuestamente. Vamos a ver el informe y lo debatimos, dale. La ley contra la extranjerización de la tierra. Corpo y Oppo coincidieron, siempre lo hacen, en que el último sábado Cristina no habló del futuro. La Nación. Mucha arrogancia y ningún cambio. El discurso de ayer durante el acto de reasunción de la primera mandataria prácticamente no deparó ningún anuncio que revele por dónde irá su agenda para los próximos 4 años. Clarín. La oposición criticó las pocas referencias a futuro en el discurso de Cristina. La Nación. La oposición exigió una mirada a futuro. Sugestivos silencios y temas ausentes en el mensaje. A juzgar por el contenido de su discurso, Cristina Kirchner apunta a que al menos en la primera etapa del segundo mandato no ocurran innovaciones significativas. Por Néstor Sibona. Una omisión casi absoluta de los problemas que podrían empañarlos a futuro. Corpo y Oppo omitieron mencionar, por ejemplo, los párrafos destinados por la presidenta a la ley penal tributaria, la ley de tierras, entre otras cosas. Realmente me causaba gracia cuando legisladores decían no hablo de futuro. Pará, una Secretaría de Comercio Exterior es hablar de futuro en términos de gestión, lo mismo una Subsecretaría de Competitividad. La última vez que vine aquí, que fue el 1 de marzo, me olvidé de pedir la ley de tierras. Y me acuerdo que un diputado, no sé por dónde anda, me la hizo recordar los gritos de la banca. Allá está. Sanciones de leyes que vamos a necesitar este año. Vamos a volver a reenviar la ley de promoción del software, queremos sacar el estatuto del peón rural, el tema de ley de lavado, penal tributaria, trabajo domiciliario, todo lo que constituya y contribuya a mejorar. Sí, también vamos a enviar, sí, vamos a enviar 2 leyes. Vamos a enviar 2 leyes muy importantes. Me hizo acordar el señor que gritó de la banca. ¿Cómo es su nombre, diputado? ¿Cómo se llama? Orsolini, bueno. Me hizo, sí, bueno, no importa. Si dice algo interesante, por más que sea de donde sea, aunque no me guste, tengo que escucharlo. Y fue algo interesante. Vamos, para finalizar, vamos a enviar 2 proyectos de ley. Uno que tiene que ver con lo que acaba de decir el diputado, que es la ley de propiedad de la tierra en la República Argentina. Bueno, lo cierto es que yo la mandé, pero todavía no la han tratado, así que por favor, si podemos tratarla... Y también otra ley que mandé y que por no tener mayoría no la pudimos sancionar, y que es la ley penal tributaria. Yo quiero que por favor podamos sancionar la ley penal tributaria para los que no le roban al fisco, porque lo que no le pagan al fisco no lo podemos hacer ni en escuelas, ni en hospitales, ni en caminos, ni en ayudas para las provincias, ni en obras de viviendas. No hace tanto, aquel programa Telenoche Investiga dedicaba emisiones enteras al tema extranjerización de la tierra. Sorprende entonces el silencio y posicionamiento actual.
Y todo alrededor ya han vendido todo. En poco tiempo vamos a ser extranjeros. Hay varios proyectos para legislar la venta de tierras, pero en estos momentos no se discute ninguno. Están todos durmiendo en el Congreso, porque las leyes permiten la compra indiscriminada de tierras por parte de los extranjeros. Por eso en el Día de la Bandera llegó la hora de plantar bandera. Seguimos sin tener datos oficiales de cuánto se vende, a quién se vende y para qué se vende. ¿Qué pasará en 8 años? Hacemos la pausa. Bueno, muy bien. Entonces la información es esa, que por ahora tiene dictamen del plenario de comisiones. Creo que son 5 las comisiones que intervinieron en darle este dictamen a la ley de tierras y va a ser tratado supuestamente, vamos a ver si se llega o no con el número, para el día miércoles. Y va a ser un debate, me parece, jueves, te pregunto, creo, va a ser un debate interesante donde vamos a aprender también cosas, porque el lugar común sería el siguiente. Si el capital es apátrida, es neutro desde el punto de vista nacional, da lo mismo desde este prejuicio, que lo compre un extranjero o un argentino, si la tierra queda igual permanente en el país. Esta sería la superficialidad del análisis. Ahora, ¿por qué es importante que una burguesía nacional, como generalmente quiere el gobierno nacional y popular, sea la propietaria de la tierra? Y aquí aparecen todos los, seguramente podrán aportar. ¿Por qué? Bueno, hay un caso, creo que es el Río Negro, ¿no? Donde hay directamente una provincia china que está comprando tierra porque quieren cultivar directamente ahí la soja, con lo cual la situación de la emergencia alimentaria a futuro en el mundo da para pensar que si no se pone un límite ya, va a haber más ejemplos como ese. No son solamente particulares los que no son Turner o Benetton o cuando yo pensaba cuando Telenoche, era el 2002 cuando Telenoche hizo ese informe, y durante mucho tiempo me parece que hubo temas como este muy potables porque no existía la más mínima posibilidad de que eso se hiciera realidad. Se pedía una ley cuando se sabía que nadie la iba a dar. A ver, ministro. No, ¿qué está pidiendo el Estado? Ni más ni menos que el derecho a saber quiénes son los propietarios de la tierra, generar un catastro, ¿no? Para que haya una claridad de quiénes son, con un límite a futuro, no para atrás, digamos, la ley es irretroactiva. Entonces, discutir eso, que es un rasgo elemental de soberanía territorial y económica, bueno, increíble que no haya un catastro, ¿no? Bueno, no hay un catastro, no estamos pidiendo, no es expropiación, a desalambrar, nada. Claro. A ver, un catastro, quiénes son los dueños, que tiene que ver con la recuperación de la soberanía de la información, de las comunicaciones, que está en la línea del Chau FMI, de caminar pasos propios. O nos da mucho orgullo cuando la presidenta en el centro del poder en el mundo recuerda que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Pero es un Estado que simplemente quiere ejercer sus derechos, ni siquiera meterse con los derechos de los demás. Hay una cosa cipaya, ¿no? En no reconocer ese elemental derecho que no es el derecho de la presidenta, es el ejercicio. La presidenta ejerce un derecho delegado de los 40 millones de argentinos que tenemos derecho a saber quiénes son los dueños de las tierras. A ver, Barra. Sí, pensaba ahí las críticas a que no habló de futuro, y que en realidad es otra chicana, porque ahí contaba Valsky que en realidad que es cierto, que ahora con la subsecretaría de competitividad se está hablando de que se está diciendo mucho, pero bueno, Prat-Gay decía que la subsecretaría de competitividad lo que hace es demostrar que no somos competitivos. Así como el ministro de Educación acá demuestra que somos brutos, que haya bomberos significa que somos pirómanos. Te corren el aire y dicen cualquier cosa. Bueno, Prat-Gay fue el que anunciaba el corralito para después de la legislativa del 2009, el dura a los 8. Pero bueno, y ahora hace este tipo de análisis. Quiero decir, si hubiera hablado todo el tiempo del futuro, hubieran dicho, bueno, no habló del pasado, no habló del presente, no habló de la vida extraterrestre. Está claro. A ver, Brienza. No, que pensaba en esto del catastro, ¿no? Un Estado que no conoce quiénes son los propietarios de la tierra es un Estado que no puede proyectar a futuro con esa tierra, ¿no? Y el catastro es fundamental para tener una política a futuro
a largo plazo, no estoy hablando ni siquiera en los próximos años, pero sí de ver qué se hace con la tierra y en qué condiciones se trabaja la tierra y en qué condiciones se produce la propiedad de la tierra, si son grandes extensiones, si son pequeñas extensiones, si son medianas extensiones, cómo se produce esa tierra, digamos, si hoy la República, vamos a poner como malos a los chinos, como hacen los yanquis con Hollywood, vienen unos empresarios chinos y compran la mitad de la pampa. Con un solo trabajador siembra directa 500 hectáreas. Por lo tanto, exporta toneladas de soja sin dejarle absolutamente nada más que las retenciones y un puesto de trabajo a la Argentina. Bueno, el Estado tiene derecho a pensar qué va a hacer con esas 500 hectáreas, con esas 500.000 hectáreas que pueda comprar cualquiera. La Constitución del 49 decía además que de la línea del suelo para abajo todo pertenecía al Estado argentino, ¿no? Que me parece que es un gran artículo el de la propiedad de los recursos naturales que tenía la Constitución de Sampaio. Y me parece que es un primer paso pensar que el Estado puede tener, no digo el control, pero sí el conocimiento y la información de cómo se produce en el campo y sobre todo quiénes son los dueños de la tierra, ¿no? Además del catastro, la ley prevé, creo yo, los dos puntos más importantes o más interesantes de la ley es que prevé que todo extranjero pueda comprar hasta 1.000 hectáreas como máximo, hasta 1.000 hectáreas, y que el total de la propiedad de los extranjeros sobre la tierra argentina, de lo que queda, que no esté en manos extranjeras, esto está claro, es solo el 20% va a poder pertenecer a manos extranjeras. De esto se trata básicamente la ley, aunque vamos a ver, supongo yo, en el momento del tratamiento más aclarado. Vamos a escuchar algunos argumentos disparatados en los próximos días, seguramente. Seguramente sí. Vamos a seguir hablando de la actividad que está viendo en el Congreso. Salió finalmente el dictamen también en el plenario de comisiones, entre ellas 5 comisiones también han participado, para declarar, digamos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Para declarar de interés público la comercialización, distribución y producción del papel que se usa para hacer los diarios. Vemos el informe, dale. La democratización del papel prensa. El proyecto que fue enviado ya hace tiempo, casi un año, por el Poder Ejecutivo, para que se trate como interés nacional la producción de papel prensa. ¿Qué significa esto? Que el Estado va a poder tener un control directo sobre la producción y provisión del papel prensa, insistimos, insumo fundamental para la edición de periódicos. Respecto del proyecto para democratizar el papel para hacer diarios, nótese cómo las extensas solicitadas de Hoy de Nación, Clarín y Ricardo Gil Lavedra utilizan idéntica terminología. Comunicado de AGEA publicado en los diarios Clarín y Nación de hoy. Papel bajo control. En los últimos años, en la Argentina se viene produciendo una enorme colonización mediática para imponer el discurso oficial. El tema papel, eso me parece que va a generar un debate interesante, ¿no? Los monopolios estatales, es decir, las prensas en poder del Estado, esto es letal, esto es sencillamente letal. Y por cierto, a partir de la ley de medios, ha habido una colonización de la expresión. En los últimos años, en la Argentina se viene produciendo una enorme colonización mediática para imponer el discurso oficial. Ha habido una colonización de la expresión. Una actitud inteligente, estratégicamente inteligente, es tratar de evitar todos los sayos, no aceptar el sayo de que somos la oposición, no somos la oposición. La Nación. Advertencia de la oposición y ADEPA por el proyecto sobre papel prensa. Clarín. El gobierno quiere sacar sin debate la ley para controlar el papel de diario. No somos la oposición. El proyecto para tomar papel prensa, declarar el papel prensa, papel, digamos, como una bien de carácter social, aparentemente es un proyecto para avanzar contra el diario La Nación y Clarín. Bueno, el tema papel prensa es muy claro, es muy concreto. Si el Estado maneja los insumos, maneja la prensa. No somos la oposición. Como era de esperarse, ADEPA, ayer cómplice del genocidio, hoy vuelve a ser cómplice de quienes ayer también fueron cómplices del genocidio. Comunicado de ADEPA. Estamos convencidos de que la intervención del Estado en este ámbito puede conducir a males mayores que los que supuestamente se pretende corregir. Le quiero leer una nota del 3 de octubre de 1978, publicado en el diario Convicción, diario
de Macera en aquella época. Dice: ADEPA se opone enérgicamente a cualquier iniciativa que aún en forma velada e inconscientemente o no coadyuve a la campaña de hostigamiento internacional instrumentada contra la Argentina. Firmado por ADEPA el 3 de octubre de 1978. Federico Pinedo confirmó el alineamiento de Macri con los diarios hegemónicos, pero María O'Donnell, bravo María, le paró el carro. ¿Cómo le va, Pinedo? Buen día. ¿Qué van a tratar? Se van a tratar otros temas como el tema de papel prensa, que es una manera de hacer que el Estado se meta en el tema de la fabricación de papel para diarios, lo cual por supuesto que es una amenaza importante a la libertad de prensa como perspectiva, porque nadie puede creer que hagan esa ley para que las cosas se queden como hasta ahora, que los diarios tengan seguro. el papel que quieran. Claramente me parece una medida orientada a atacar el insumo central de los diarios principales de la Argentina, de Nación y Clarín, que son los dueños de papel prensa, por otro lado. Lo cual también le plantea una situación de desigualdad al resto de los diarios, ¿no? ¿El qué? ¿Que sean dueños? La forma en la cual se lo vende, digamos, porque si vos tenés acceso privilegiado al papel en función de tener la fábrica de papel, te genera, una cosa es la presencia del Estado, pero otra cosa también es lo que pasa con la competencia con los demás medios gráficos, con la posibilidad de comprar papel, y si estos diarios tienen una situación privilegiada respecto a los demás en cuanto a precio o cuotas del papel. Bueno, sí, en teoría puede ser verdad lo que decís, en la práctica no sucede así. Hay libertad absoluta de importación de papel del extranjero. Que es más barato, además. Que es más barato que el nacional. En la actualidad funciona efectivamente así, pero ha habido, ámbito financiero, Página 12, muchos diarios, perfil. Bueno, me parece justamente que habla en función de intereses que no son intereses propios de la vida política, sino de los monopolios. Incluso él mismo lo plantea. Dice que sería, en definitiva, atacar los intereses de los diarios principales. Dice. Claramente me parece una medida orientada a atacar el insumo central de los diarios principales de la Argentina, de Nación y Clarín, que son los dueños de papel prensa, por otro lado. Acá no se está tratando de atacar la libertad de prensa, sino todo lo contrario, atacar los monopolios, las conformaciones monopólicas. En nuestro país existen muchas leyes que plantean que los monopolios no deben existir en la democracia. Bueno, a ver, yo tengo que entender algo así como que durante este año y medio, después de haberse presentado el proyecto del Poder Ejecutivo, durmió este proyecto en función de la composición que habían, tanto como autoridades de comisiones, también como la composición que tenía la Cámara. Por eso también este año y medio se vio como ese marasmo, ¿no? Ministro, su interpretación sobre el tema. Breve. Yo creo que es vergonzoso escuchar hablar contra los monopolios. Creo que papel prensa, ustedes saben más que yo, pero produce el 98% de papel de diario en la Argentina y son dueños Clarín y Nación, que aparte es un hecho inédito en el mundo. En general no ocurren estas cosas. Así que con tanta desvergüenza hablar del posible peligro de un monopolio del Estado, ocultando que el 98% del papel lo produce papel prensa, que es un claro cercenamiento de la libertad de expresión, porque claramente los diarios no pueden acceder a un papel barato. Creo que el 60% del valor del diario es el papel, o sea que ahí hay un problema insoluble en términos de la competencia, y que con tanto desparpajo hablen de un posible peligro del monopolio del Estado cuando hace años hay un monopolio privado que aparte tuvo connivencia con la dictadura. Me parece que no es un error ni una falta de información, es claramente una decisión política y ocupar una vereda, ¿no? No, creo que... Sí. No, dale, por favor. No, primero las damas de ese color. No, la verdad que impresiona ver cómo Pinedo, el legislador del PRO, dice directamente, ¿por qué van a cuestionar que los dos diarios principales manejen el papel en la Argentina? Es decir, esta lógica de legitimación del poder establecido y la política
Es decir, no puede hacer nada frente a eso. Lo único que puede hacer es seguir beneficiando y seguir, digamos, amparando estos intereses más allá del origen espurio o no de los mismos, ¿no? Esto llama poderosamente la atención, y verlo a Ricardo Gil Lavedra, al también diputado, en este caso por el radicalismo, ex ministro de Justicia de la Nación, utilizando las mismas palabras que utiliza ADEPA, es decir, la entidad que representa los intereses empresarios. La verdad que es como empobrecedor del debate político, porque ¿cuál es el lugar de la política? Entonces, que saquen esta solicitada a los representantes de las empresas periodísticas que van a ser, digamos, cuyos intereses se pueden ver afectados por esta ley, me parece absolutamente pertinente. No estoy de acuerdo, pero es lógico. ¿No? Ahora, que un representante del pueblo coincida absolutamente con esto, me parece que es deslegitimar el sentido mismo de la política, porque si no, lo único que tenés que hacer es decir, siga todo como está, pues yo no puedo hacer nada. Es exactamente esa la posición, ¿no? Uno escucha todo el tiempo gente que dice, si así como está bien, ¿para qué lo vamos a cambiar? Salvo que el elector del PRO, cada uno tenga acciones de la empresa Papel Prensa. Ellos, en realidad, déjenlo terminar Barra. No, decía eso, porque a mí me llamó la atención. Salvo que la gente que lo votaba a Pinedo sean accionistas, toda esa gente del PRO sea accionista de Papel Prensa, con lo cual sí está defendiendo entonces a Papel Prensa, pero si no es ridículo. O sino que sea senador y que Clarín sea una provincia. Pero, por ejemplo, Gil Lavedra, que es de extracción radical, ¿cuántos diarios de orientación radical incluso hubo o hay en el interior del país que no han podido crecer porque Papel Prensa no les vende papel? No, además, digamos, la otra forma de que no se tiene en cuenta cuando se defiende supuestamente la libertad de expresión, porque este es el argumento que el gran derecho que supuestamente se encuentra amenazado y por el cual pueden encontrar consenso en esta clase de críticas, no transparentan también que Papel Prensa muchas veces, digamos, los diarios que mayoritariamente ejercen el poder en Papel Prensa condicionan de hecho a los otros diarios para que no informen sobre lo que sucede en Clarín o La Nación, porque si no manejan la cuota y el precio de Papel Prensa. Es el disciplinamiento de todos los disciplinamiento absoluto. Entonces, ¿cuál es la libertad de expresión? Esa es una coacción implícita, lo que queríamos decir para ampliar. Primero, hay una tendencia en los grandes medios a hacer confundir la ley de los servicios audiovisuales, que nada tiene que ver con el papel, con Papel Prensa. Papel Prensa es una cosa aparte que está investigada por el genocidio, por la usurpación de las acciones de una manera cruenta y por todo eso. Y por otro lado, es curioso ver el cinismo de los que hablan, como decían acá mis compañeros, de la libertad de prensa. Es decir, nosotros tenemos que aceptar que desde que se tomó Papel Prensa hemos estado en una plena libertad de prensa y que ahora está amenazada por culpa del kirchnerismo. Ese es el texto de Gil Lavedra, de Pinedo y de todos los que hablan. A ver, hermano. No, me parece que hay una cuestión de fondo e ideológica a desarticular ahí. Porque digo, si uno es un hombre de un concepto liberal, uno podría decir, sí, es cierto que el Estado tenga en su propiedad el papel y que tenga la posibilidad de manejar la producción de papel, puede ser grave. Lo que pasa es que ahí hay algunas cosas para desgranar y son las siguientes. ¿De qué Estado estamos hablando? Si uno habla de un Estado que está aguzanado como el Estado argentino del tiempo de las dictaduras, entre el 30 y el 83, uno podría ver un Estado que con una empresa como Papel Prensa podía hacer lo que quiera. Es decir, tomar Papel Prensa en una escena, en un traspaso que incluye torturas, que incluye asesinatos, que incluye campos de concentración o centros clandestinos de detención, tomar una empresa como Papel Prensa y dársela a dos grupos privados. Pero estamos hablando de un Estado de Derecho, estamos hablando de un Estado democrático, estamos hablando de un Estado donde los gobiernos tienen la posibilidad de cambiar cada 4 años. Entonces, no es lo mismo cualquier Estado, el Estado totalitario, el Estado monárquico, que el Estado de Derecho, un Estado democrático como es el que tenemos los argentinos ahora. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hay que desarticular también es una cuestión valorativa y una cuestión cultural en la que funciona en la cabeza de muchos argentinos, incluso de uno, que es lo siguiente. ¿Y por qué digo de uno? Porque la verdad es que uno como ciudadano muchas veces desconfía del Estado o desconfió del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado vivió molestándonos habitualmente a los argentinos. Esto lo escribe Borges en Nuestro Pobre Individualismo hace ya 70, 80 años. Ahora, ¿en qué confiamos más? Que el papel
que tiene que ser para todos, que tiene que ser redistribuido, que tiene que ser democratizado, se mantenga en poder de un Estado democrático o que lo manejen dos empresas privadas que a la sazón tomaron papel prensa, y esto es metafórico, en una mesa de tortura. A mí me da la impresión de que en la cuestión de fondo es que el Estado democrático es mucho más garante de la libertad de prensa que dos empresas que, como dicen ahora, como dicen todos acá, además ejerce presión, ejerce extorsión sobre otros grupos económicos. Eso de la cuestión de fondo. Me parece, además, que hay que pensar algunas chicanas políticas, ¿no? Se habla mucho de la pauta publicitaria, que la pauta publicitaria ahí tiene injerencia el Estado y que el Estado debe garantizar pauta publicitaria para todos. Si la pauta publicitaria es fundamental, el insumo de papel también es fundamental y el Estado tiene que meterse ahí, porque si el Estado tiene que meterse en la pauta publicitaria, también tiene que meterse en el insumo de papel. Porque si es la libertad de prensa no puede tener un doble discurso. Si vamos por la libertad de prensa, vamos por la libertad de prensa en serio. Si vamos por la democratización de la libertad de expresión, vamos en serio. Y me parece que hay que discutirlo en serio y hay que discutirlo con argumentos que se discuta lo de fondo, pero también que se discutan las chicanas posteriores, porque también hay que pensar una cuestión de la pauta publicitaria. La pauta publicitaria es igual para todos los medios de comunicación. La pauta publicitaria tiene que ser en función de qué diario vende más, o sea, hay que darle más pauta a los más poderosos o hay que darle más pauta a los que tienen menos posibilidad de desarrollarse autónomamente, ¿no? Y lo mismo se ocurre con el papel prensa. Es lo mismo, el mismo insumo para un medio que puede pagar papel prensa a un precio o a un medio chico que no puede pagarlo. El Estado ahí tiene mucho para decir y tiene mucho para discutir sin chicanas y con argumentos sólidos, porque me parece que hay que discutir estas cosas. Pero además ¿está previsto en el proyecto la estatización de la empresa papel prensa? No, o sea, lo que hay es declarar de interés público la producción de pasta de celulosa, que después con eso se hace el papel para los diarios. Pero yo hasta ahora la idea de que van a estatizar la empresa no se escuchó. Yo creo que más bien es una idea agitada por Clarín y Nación. ¿Cómo? TN no desapareció. Tampoco desapareció. Ley de medios y no desapareció, ¿viste? Tampoco el canal Volver, ¿no? Tampoco el canal Volver. Ahora, qué interesante, para cerrar, qué interesante cuando dicen, representantes de los grandes medios, no somos la oposición. Cuando dicen, no se está diciendo somos la oposición. En realidad está diciendo exactamente eso, y son la oposición. Por eso coinciden la oposición legislativa de la oposición con el tema de papel prensa. Ahora es curioso cómo después del resultado de las elecciones se escucharon algunas voces radicales haciendo una autocrítica y diciendo lo que es elemental, que es vamos a volver a tener partido cuando podamos despegarnos de algunos intereses corporativos, porque la verdad que la hicieron mal y el resultado está a la vista y sin embargo no pueden, es como si no tuvieran alas, ¿no? Claro. Como si no pudieran posicionarse en algún lugar que no sea el del papel secante. A ver, ministro. No, digo, hay que disfrutar la discusión de estas cosas en esta Argentina, ¿no? Lo que tenemos algunos años, la verdad que veníamos de otros tiempos. Hoy se está discutiendo el poder real, ¿no? Yo me acuerdo de Néstor Kirchner, que está escrito en alguno de los libros, que se preguntaba ¿qué es tener poder? ¿Que te saluden los granaderos o dormir en olivos? Claro. Eso no es tener poder. Claramente estamos discutiendo dónde está el poder real en la Argentina y eso es una extraordinaria noticia. Y seguiremos, señores. Pero ahora nos vamos a un corte, en un ratito volvemos. Dale.
que sangran, sangran sin consuelo.